Buenos días, Miss. Mi compañera y yo vamos a hablar sobre la libertad. Buenos días, profesora Caterina. Yo empezaré hablando sobre qué es la libertad. La libertad tiene muchas definiciones. Por ejemplo, primero tenemos la que dice que la libertad es un derecho sagrado e imprescriptible y que todos los seres humanos poseen. Otra definición es que la libertad es la facultad de obrar según su voluntad, respetando la ley y el derecho ajeno. Y un último ejemplo que tenemos es de actuar según sus valores, criterios, razón y voluntad, sin más limitaciones que el respeto a la libertad de los demás. Le doy el beso a mi compañera Xiomara. Le voy a hablar sobre las características de la libertad. Se opone a la opresión. La libertad se caracteriza por oponerse a los sistemas de opresión. Implica autodeterminación. La libertad implica el derecho a decidir por sí mismo. Es un derecho humano. A la libertad se define como un derecho humano fundamental. Es un acto de responsabilidad. La persona libre es responsable de sus propios actos y necesidades. Es un valor. Como valor, el ideal de la libertad orienta a las acciones humanas hacia el diálogo. Tiene límites. La libertad de una persona se encuentra sus límites en el derecho a la libertad de los otros. Ahora le paso con mi compañera Fernanda. Tenemos muchos tipos de libertad. El día de hoy les voy a hablar sobre 11 de ellas. Primero tenemos la libertad de culto o libertad religiosa. Se refiere al derecho para escoger un sistema de creencias religiosas y manifestarlo sin castigo, amenaza o coacción. Incluye la libertad de declararse ateo. Por ejemplo, elegir libremente ser cristiano o musulmán, guardar las fiestas sagradas sin penalización, vivir de acuerdo a las normas de la propia religión, siempre que no falten al bien común, etc. La libertad de culto también es establecida en el artículo 18 de la Declaración de los Derechos Humanos. En cada país existe una legislación que establece de qué manera se permite o limita su expresión. Libertad de expresión o de opinión. La libertad de expresión consiste en el derecho a expresar ideas, opiniones y sentimientos dentro de las normas de respeto y la sana convivencia. Está consagrada en el artículo 19 de la Declaración de los Derechos Humanos. Algunos ejemplos de libertad de expresión son la publicación de obras literarias, la participación en los debates públicos y libertad de prensa. Cada país tiene leyes que regulan la libertad de expresión. Esta supone ciertos límites, especialmente en lo que respecta a los medios de comunicación y su responsabilidad social. Por ejemplo, las leyes regulan la libertad de expresión al prohibir la apología de la violencia o la incitación al odio, lo cual está penalizado por la ley. Libertad de prensa. La libertad de prensa consagra el derecho de los medios de comunicación a divulgar información oportuna y veraz a la población sin la censura del Estado u otros factores del poder. La libertad de prensa es una forma concreta de libertad de expresión. La libertad de prensa debe ser defendida constantemente, ya que se encuentra amenazada tanto por los poderes políticos como por los poderes económicos que usan el patrocinio como factor de coacción. Son ejemplos de libertad de prensa la redacción y publicación de noticias polémicas, editoriales y artículos de opinión. Libertad del pensamiento. La libertad de pensamiento se refiere al libre ejercicio de la reflexión, la conciencia y el sistema de creencias. También incluye la libertad de manifestarlas pública y privadamente sin penalización. Por ejemplo, manifestar una opinión política contraria a la de un colega o grupo en plena confianza. Libertad política. Toda persona tiene derecho a participar en la actividad política de su país. Este derecho puede ser ejercido de manera directa como funcionario público y de manera indirecta a través del voto universal, libre y secreto. Este derecho está consagrado en el artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sin embargo, la libertad política no existe en los países que sostienen regímenes autoritarios antidemocráticos de diferentes tipos. Libertad de elección. La libertad de elección se refiere al derecho a elegir entre diversas opciones sin coacción de las autoridades, entes o particulares. Por ejemplo, elegir libremente pareja para formar familia, elegir el trabajo de acuerdo a los intereses y vocación propios y elegir el tipo de educación de los hijos. La libertad de asociación. La libertad de asociación refiere al derecho de reunión y asociación entre personas a fin de desarrollar actividades económicas, políticas, ciudadanas, culturales o de otra índole, siempre que sean pacíficas. Está consagrada en el artículo 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por ejemplo, sindicatos, asociaciones civiles con o sin ánimos de lucro, formación de partidos políticos, etc. La libertad de asociación incluye el derecho de no pertenecer a ninguna asociación.
Libertad de tránsito. La libertad de tránsito o de circulación se refiere al derecho de trasladarse de un territorio a otro. Incluye el derecho de cruzar fronteras internacionales y a regresar al propio país, siempre y cuando se cumplan las normas internacionales. La libertad de tránsito está consagrada en el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Libertad económica. La libertad económica consagra el derecho de los individuos a trabajar, invertir, lucrar y administrar sus derechos de los demás. Administrar sus bienes de acuerdo a sus intereses, sin menoscabo de los derechos de los demás. Por ejemplo, libertad para crear empresas, libertad financiera. Libertad financiera se refiere al estilo de vida que resulta de obtener ingresos recurrentes, llamados también ingresos pasivos o residuales, en vez de vivir de ingresos por salario u honorarios, que son los ingresos lineales. Esto supone la absoluta independencia en el manejo en el tiempo personal. Un ejemplo de libertad financiera es vivir del rendimiento de las acciones de una empresa o del cobro de derechos de autor. Este sentido de libertad es muy restringido, ya que se limita a la mera independencia laboral, y en la práctica no es generalizable a todos los seres humanos. El concepto también involucra algunas polémicas, por ejemplo, que un individuo goce de libertad financiera implica que otras personas trabajan para producir la riqueza que lo sostiene. Por ende, la libertad financiera no califica como un derecho humano. La libertad absoluta. Se entiende como libertad absoluta la total y completa independencia de determinaciones externas al individuo, tales como la necesidad, las normas establecidas o incluso las relaciones interpersonales. Como tal, el concepto de libertad absoluta es utópico. Esto quiere decir que es una idealización del concepto de la libertad. La idea de libertad absoluta no tiene sustento en la realidad, ya que no reconoce la naturaleza propia de la condición humana, siempre sujeta a condiciones ambientales, biológicas y sociales. Le doy el pase a mi compañera Xiomara. Voy a hablar sobre el valor de la libertad. El valor de la libertad reside en que gracias a ella podemos expresar nuestras ideas y opiniones en público, tener la educación que deseamos o seguir las creencias que nos identificamos. Por nombrar algunos ejemplos, sin libertad ninguna de estas cosas sería posible, pero no hay una libertad absoluta. Ejercemos la libertad teniendo siempre en cuenta otros valores que es importante para vivir en sociedad, como el respeto y la responsabilidad. La libertad y el respeto. Nuestra libertad no puede pasar por encima de la libertad de los demás. Por eso el respeto y las opiniones y las creencias de las otras personas es fundamental a la hora de practicar nuestra libertad. La libertad y la responsabilidad. Tener libertad también implica usarla con responsabilidad. La libertad no consiste en hacer lo que nos apetezca, sino elegir actos razonados y responsables frente a las consecuencias que tenga para nosotros y para los demás. Una libertad sin responsabilidad es libertinaje. Por ejemplo, no podemos entender que tenemos la libertad de llegar a una clase a la hora que nos apetezca, pero lo cierto es que las clases se fingen con antelación para que todos puedan asistir. Ahora le paso con mi compañera Fernández. ¿Por qué la libertad es un derecho? La libertad es un derecho. Fue reconocida por la Comunidad Internacional de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, firmada en París, poco después de la Segunda Guerra Mundial. Tiene sus antecedentes en la Revolución Francesa de 1789 y en los procesos de abolición de la esclavitud gestados desde el siglo XVIII hasta finales del siglo XIX. La libertad es consagrada como un derecho humano para protegerla, aunque todos los seres humanos nacemos libres e iguales, dotados de conciencia y sujetos a la confraternización. Siempre han existido situaciones que ponen en peligro nuestra libertad. Gobiernos dictatoriales o formas de esclavitud modernas son algunas de las amenazas a la libertad que enfrentamos actualmente en diferentes lugares del mundo. Del derecho a la libertad se desprenden otros, como el derecho a la educación, la familia, la asociación y la elección. Y estos son imprescindibles para el desarrollo social y el bienestar personal y colectivo. Les paso con mi compañera Xiomara. Ahora voy a hablar sobre la libertad y ética. La ética y la libertad están estrechamente relacionadas. La función de la ética es precisamente conducir al ser humano hacia la felicidad, y la libertad a través de la práctica consiste del bien y la responsabilidad social. La ética reside en buscar el mayor
bien posible, aun cuando a veces desafíe las normas o leyes impuestas por tradición en la sociedad. Asimismo, anteponer el bien a la obediencia ciega requiere del ejercicio de la libertad de conciencia, pues acarrea una gran responsabilidad. Gracias.